Facultad de Ciencias Naturales, Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, presenta Proceso de traducción del RNA en el virus de la influenza. El virus de la influenza es el agente causal de la influenza comúnmente llamada gripa. Esta es una enfermedad respiratoria que infecta a todos los grupos etarios. Este virus pertenece a la familia Orthomyxovirus, los cuales se caracterizan por tener un genoma compuesto por RNA de cadena sencilla negativa. Para entender el papel que juega la traducción del RNA, es necesario conocer el ciclo lítico del virus, el cual comienza cuando éste es absorbido sobre los receptores glicoproteicos de la membrana de la célula huésped. Posteriormente, el virus ingresa a la célula mediante un proceso de endocitosis formando un endosoma, el cual se rompe liberando el contenido del virus en el citoplasma. Este migra al núcleo a través de los poros nucleares. Es aquí, dentro del núcleo, donde se lleva a cabo el proceso de transcripción, el cual es único debido a que requiere la cooperación especial de actividades celulares. Como es un virus de RNA de cadena negativa, su transcripción está mediada principalmente por el complejo RNA polimerasa RNA dependiente, con una función análoga a las transcriptasas de otros virus, las cuales transforman al RNA negativo en positivo. El RNA positivo es idéntico al RNA mensajero viral y por lo tanto puede ser inmediatamente traducido por la célula huésped sin necesidad de pasar por un proceso de retrotranscripción. Es aquí donde la traducción toma parte del ciclo lítico del virus y es llevada a cabo por la célula huésped. Esta traducción parte desde que el RNA mensajero migra del núcleo al retículo endoplasmático rugoso, donde se localizan los ribosomas. Este ribosoma está compuesto por dos unidades, que en este caso, como nuestra célula huésped es una célula eucariota, corresponden a 40S y 60S. En este ribosoma y para el proceso de transcripción se identifican tres sitios, el A, el P y el E. Este proceso transcripcional se divide en tres etapas: iniciación, alargamiento y terminación. El inicio de la traducción en células eucariotas depende del reconocimiento por la subunidad 40S del CAP de la cadena de RNA mensajero con apoyo del factor IF4. Este, junto con el factor IF3, eliminan el CAP y la cola de poliadeninas, y la subunidad ribosomal 40S se une al codón de inicio que codifica para el aminoácido metionina. Durante este paso, el factor IF6 se encarga de mantener separadas ambas subunidades. Posteriormente, se une el primer RNA de transferencia correspondiente al aminoácido metionina, el cual se pega a la cadena de RNA mensajero por medio del factor IF2, trayendo consigo una molécula de GTP. Por último, se une la subunidad 60S con apoyo del factor IF5, liberando así todos los demás factores y formando el complejo de iniciación. En la etapa de alargamiento de la traducción, la unidad ribosomal lee los tripletes de la cadena de RNA mensajero y el factor IF2 identifica el RNA de transferencia correspondiente de ese codón para la codificación de un aminoácido y lo coloca en el sitio A del ribosoma. Posteriormente, se forma un enlace polipeptídico entre el aminoácido del sitio P y el del sitio A con ayuda de una molécula de GTP. Así, el RNA de transferencia que ocupaba el sitio P pasa al sitio E liberándose para su reciclaje, y el RNA de transferencia con la cadena polipeptídica en formación pasa al sitio P y un nuevo RNA de transferencia ocupa el sitio A con su respectivo factor IF2 y una molécula de GTP. Esto se repite según el número de aminoácidos que tenga la proteína en formación. Para la etapa de terminación de la traducción se ocupa un factor llamado RF. Cuando la lectura de la cadena de RNA mensajero llega al codón de paro y este se encuentra en el sitio A, este factor RF se pega a la cadena de RNA mensajero en lugar de un RNA de transferencia.
Por este factor se indica la liberación de la proteína sintetizada y el RNA de transferencia que ocupaba el sitio P. Posteriormente se desamblan las subunidades liberando la cadena de RNA mensajero para su degradación. Volviendo al ciclo lítico del virus y después de la síntesis de los componentes proteicos necesarios para la formación de las ribonucleoproteínas y la nucleocápside a través de la traducción de RNA, ambas son exportadas al núcleo celular. Desde aquí, las proteínas virales se transportan al aparato de Golgi modificándolo y posteriormente migran a la membrana celular del huésped adhiriéndose a él. El virus de la influenza tiene 8 genes, de los cuales 6 son monocistrónicos, es decir, que sintetizan una sola proteína, y 2 policistrónicos, sintetizando 2 proteínas. Esto da como resultado 10 proteínas, de las cuales 7 son estructurales y 3 no estructurales. La porción de la membrana celular a la cual se han adherido las proteínas virales envuelve a los antígenos virales internos y se inicia una especie de brotación que progresa hasta que emerge una nueva partícula, es decir, un nuevo virus. Se eliminan los residuos de ácido ciálico de la superficie de la célula huésped para prevenir la reabsorción de la progenie viral y se promueva la liberación del virus. Y es así como esta nueva partícula viral puede infectar a otra célula. En conclusión, la traducción de RNA es de suma importancia para la vida de un virus, ya que sin la síntesis de proteínas sería imposible que éste continuara infectando al huésped.